Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que todavía no me conocen, yo soy la mujer que soy y hoy estaré con vosotros de parte del Señor trayéndoles una enseñanza la cual se titula ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Esta es la enseñanza que nos ha entregado el Señor en este día de hoy. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Ya que pues existen muchas voces, ¿no? Y a veces se nos hace difícil conocer, distinguir la voz de Dios en medio de tantas personas que hablan y también en nosotros mismos que pudiéramos hablar algo y pensar que es Dios que nos lo está diciendo. También el enemigo habla y se dice fue Dios que habló y no es Dios que está hablando, porque Dios no es un Dios de confusión. Entonces, ¿cómo distinguir la voz de Dios? Para el que no tenga su Biblia, la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios, así que no supone ningún obstáculo que usted se quede aquí para escuchar esta enseñanza en este día de hoy de parte del Señor. Yo tengo aquí el estudio preparado, lo tengo en el ordenador, así que por eso me veréis que tengo que girar la cabeza. Y tengo aquí mi Biblia con la cual estamos. Y nada, vamos a comenzar. Para ellos nos vamos a ir al libro de Génesis. Capítulo 2. Vamos a estar leyendo el versículo el 16 y el 17. Primero, yo les voy a dar el significado de lo que significa distinguir. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? ¿Qué significa distinguir? Es sacado del diccionario, por supuesto, reconocer a una persona o una cosa entre varias, como alguna característica o señal distinta. Esto significa distinguir, reconocer a una persona o una cosa entre varias. Por eso mismo es muy importante cómo distinguir la voz de Dios. Distinguir lo bueno de lo malo, separar, discernir. Todo esto significa distinguir, sacado del diccionario, por supuesto. Y para nosotros, pues, claro que es así, que no es otra cosa. Es distinguir una cosa entre otra, una persona entre otra. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Libro de Génesis, capítulo 2. Versículo 16 y 17. Primero le vamos a presentar la palabra al Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y la gloria es de Dios. Estas escrituras corresponden el hombre en el huerto del Edén. 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén. Aquí podemos observar, ver cómo Dios le habló, amén, al hombre. Le dijo, voy a volver a hacer énfasis en 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrá comer. Aquí Dios estaba hablando, amén. Aquí Dios le estaba diciendo al hombre que de todo árbol del huerto él podía comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirá. ¿Qué iba a pasar el día que el hombre comiere de este árbol? Que ciertamente iba a morir. Entonces esta es la voz de Dios, amén. Así habla Dios, amén. Así habla Dios, siempre queriendo nuestro bien. Amén. Esa es la palabra de Dios. Cómo distinguir la voz de Dios. Dios siempre va a querer nuestro bien. Amén. Vamos a continuar ahora en el libro, continuamos en Génesis, pero ahora el capítulo 3, versículo desde el 1 hasta el 13. Amén. Estas escrituras corresponden desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esto fue la serpiente. Señor lo reprenda. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Amén. 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Amén. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Aquí el hombre había desobedecido al mandato del Señor, había desobedecido a la voz de Dios. 11. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que ha hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Amén. Aquí vemos como Dios le había mandado al hombre que no comieran de este árbol. Amén. Pero la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo y le dio, amén. Y dice ella que la serpiente le dio y que ella comió. Pero ¿qué fue lo primero que ella hizo fue no obedecer al mandato de Dios, porque la voz de Dios, amén, está por encima de todas las cosas, está por encima de todo. A la voz de Dios, el mandato de Dios, todo primeramente es la voz de Dios. La palabra de Dios no la podemos contradecir, pero sin embargo al hombre sí que lo podemos contradecir, pero la palabra de Dios no se puede contradecir. Y si Dios ya a mí me dio su voz, si ya Dios a mí me dio su palabra y a mí me viene otra persona a hablarme, yo lo primero que tengo que hacer es ponerlo a prueba. ¿Cómo? Por la palabra, y saber si esa persona no está contradiciendo el mandato de Dios, la palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar en Génesis, pero los versículos 22 y 23. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Amén. 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Amén. Aquí podemos ver, amén, como Dios le dice en el 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Amén. El hombre desobedeció la palabra de Dios. Amén. ¿Qué le pasó? Fue sacado del huerto. Amén. Ya el hombre conocía. Amén. Ya el hombre no habitaba en esa inocencia en la cual Dios lo había creado, sino que ya tenía el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Ya el hombre sabía distinguir y el hombre sabía que había pecado delante de Dios y por eso se escondió de Dios. Amén. Se escondieron de la presencia de Dios en el huerto. Amén. Entonces, ¿cómo distinguir la voz de Dios? Amén. La voz de Dios es clara. Amén. La voz de Dios no tiene dobleces. Amén. Si tú encuentras la voz de Dios hoy aquí, mañana vas a encontrar la voz de Dios también allá. Y si vas a otro lugar, vas a encontrar la voz de Dios. La voz de Dios no es un Dios de confusión. La voz de Dios no te confunde. Si Dios te dice blanco aquí, allá te dirá blanco. Y si vas a otro lugar, te va a decir blanco. Dios va a seguir teniendo la misma voz. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? La voz de Dios no varía. En la voz de Dios no hay sombra, no hay confusión. Vamos a continuar con las escrituras. Vámonos ahora continuamos en el libro de Génesis, pero ahora el capítulo 4, versículos 7 hasta el 13. Estas escrituras corresponden Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió. Génesis capítulo 4, desde el 7 hasta el 13. 7. Si bien estas escrituras corresponden Caín y Abel. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Amén. Aquí vemos la voz de Dios, amén, hablando a Caín
Y si bien hicieres, no serás enaltecido. La voz de Dios le está hablando. Amén. Si tú permaneces en bien, no serás enaltecido. Amén. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ahí está el pecado, si no tiene, está a tu puerta. Amén. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Amén. Aquí vemos la voz de Dios aconsejando al hombre. Amén. La voz de Dios es una voz que aconseja, es una voz que solta, es una voz que edifica. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Amén. La voz de Dios no edifica, la voz de Dios nos aconseja, nos exhorta, nos redarguye. Amén. La voz de Dios nos disciplina. Amén. Esta es la verdadera voz de Dios. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Vamos a continuar porque es hasta el 13. Del 7 hasta el 13. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amén. 11. Ahora pues, maldito será tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Amén. Aquí vemos como Caín, al no escuchar, amén, la voz de Dios, luego que recibió un castigo. Por tanto, ¿cómo es la voz de Dios? Amén. Después que Dios te habla con amor, amén, que Dios te habla con cariño, que Dios te solta, que Dios te aconseja, que Dios te redarguye, amén. Si tú traspasas la voz de Dios, lo que te viene es disciplina de parte de Dios. Y las disciplinas de parte de Dios no son como la da el hombre. La disciplina de parte de Dios son muy fuertes, son muy dolorosas. Dijo Caín, grande es mi castigo para ser soportado. Amén. Después que tú traspasas la voz de Dios, es grande el castigo que te viene. Amén. Pero aquí podemos ver, amén, como Dios le habló a Caín en el versículo 7. Y si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Amén. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? La voz de Dios no cambia, no varía. Pero si nosotros traspasamos el mandato de Dios, si nosotros traspasamos la palabra de Dios para querer hacer nuestra propia voluntad o la voluntad de otros, amén, vienen disciplinas muy fuertes, muy dolorosas de parte del Señor, porque Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor, fuego que consume, amén. Vamos a continuar. Ahora continuamos en Génesis, pero el capítulo 7. Voy a ir enumerando los versículos. Estas escrituras corresponden al diluvio. Versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Aquí está hablando Dios, porque Dios siempre va a querer nuestro bien. Dios siempre va a procurar lo mejor para sus hijos. Amén. Versículo 4 y 5. Porque pasados 7 días yo haré llover sobre la tierra, y 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que histe. Amén. 5. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Aquí vemos cómo Noé obedeció a la voz de Dios. Amén. Porque la voz de Dios siempre va a ser para hacernos bien, siempre va a ser para cuidarnos. Amén. Vamos a continuar en el versículo. Continuamos en Génesis 7, pero ahora el versículo 10. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ahora versículos 21, desde el 21 hasta el 23. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestia, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre
hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y lo que con él estaban en el arca. Amén. Aquí podemos ver cómo distinguir la voz de Dios. Amén. La voz de Dios es clara. Amén. Aquí vemos que Dios le habló a Noé y Noé obedeció. ¿Y qué le sucedió a los que no obedecieron a este mandato de entrar con Noé en el arca? ¿Qué le sucedió? Amén. Le sucedió que perecieron. Amén. Cuando las aguas subieron sobre las tierras, no quedó ningún ser viviente que no hubiese escuchado la palabra de Dios. Amén. El mandato que Dios le dio a Noé. Murió todo ser viviente. Amén. Solo se salvó Noé y dice la palabra, las escrituras, que lo que con él estaban. Amén. Lo que con él estaban, no se salvó más nadie. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Es clara, es transparente, no tiene dobleces. Amén. Vamos a continuar en Génesis para ahora el capítulo 20. Capítulo 20, versículo desde el 1 hasta el 12. Estas escrituras corresponden a Abraham y a Abimelech. De allí partió Abraham a la tierra del Neguet y acampó entre Cades y Chur, y habitó como forastero en Gerar. 2. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Amén. ¿Cómo le habló Dios a Abimelech? Le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Aquí vemos la voz de Dios hablando. La voz de Dios te solta, te corrige. Amén. Te disciplina. La voz de Dios te alerta. Amén. La voz de Dios es clara, te deja las cosas muy claras. Amén. Pero tú decides qué hacer. Amén. Tú decides si vas a escoger lo que Dios te está diciendo o vas a escoger lo que te dicen otro o lo que tú mismo piensas. Amén. Vamos a continuar en el 4. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? 5. No me dijo él: mi hermana es, y mi hermana es, y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Amén. 6. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Amén. Aquí vemos, amén, como el Señor le habla a Abimelech, le vuelve a hablar, amén, y le dice: yo sé que con integridad de corazón has hecho esto. Amén. Por tanto, amén, ¿qué hizo el Señor? Como el Señor vio que él era inocente en lo que estaba haciendo, porque Abraham le dijo que no era su mujer, amén. Entonces Dios dijo: yo sé que eres inocente en esto, por eso te estoy enviando la palabra. Amén. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Amén. La voz de Dios es una voz que es para bien, es dulce, es amable. Amén. Es pacífica, es para nuestro propio bien. Pero tú decides, amén, si escuchar la voz de Dios o escuchar voces por ahí. Amén. La voz de Dios, amén, es para nuestro bien, es para el alma. Amén. La voz de Dios nunca te va a hacer mal. Amén. Aquí vemos como él le dijo que él le había explicado cómo sucedieron las cosas, y que le dijo Dios: yo sé que con integridad de corazón lo has hecho. ¿Cuántas personas se encuentran en pecado y Dios le manda la voz? Amén. Dios le manda sus atalayas, Dios le manda a sus hijos, sus siervos, sus ovejitas, hablarle con amor: mira, esto está mal, esto no es de Dios. Y ellos no escuchan la voz de Dios, no la escuchan. No, ese no es Dios que me está hablando. Si Dios a mí me está hablando para bien, es Dios que me está hablando. Amén. Es Dios el que me está redarguyendo a través de sus siervos, amén, a través de su profeta. Es Dios que me está hablando. No, ese no es Dios que me está hablando, amén. ¿Cuántas personas hay, amén, en pecado delante de Dios? Pero Dios primero le envía la palabra, y se le envía con sus pequeñitos, con sus siervos, con sus atalayas, amén. Pero ellos no obedecen a la voz de Dios. Ellos dicen que no es Dios que le está hablando, cuando Dios siempre nos va a hablar para nuestro bien, para la salvación de nuestra alma. Vamos a continuar. En el 7, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Amén. ¿Quién era profeta? Amén.
devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Está hablando de Abraham. Amén. Devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Está hablando de Abraham. Aquí dicen que Sara era profeta, pero aquí vemos como las escrituras nos enseñan que el que era profeta era él, la cabeza. Amén, la cabeza. Las mujeres no son profetas, las mujeres profetizan, son profetizas. Y aquí hay enseñanza acerca de la diferencia entre un profeta y una profetisa. Amén. En la Biblia entera podemos encontrar como la mujer es llamada profetisa. Amén. Para profetizar, pero el hombre es profeta, simbólico de cabeza de la mujer. Amén. Por tanto, una mujer no es profeta. Amén. Si te han profetizado un llamado de profeta, tú eres la profeta tal, tú tienes que adentrarte aquí a las escrituras, porque las escrituras no se pueden quebrantar. Amén. Y donde tú encuentres que una mujer sea profeta, entonces te han dicho la verdad. Pero si en la Biblia entera tú todo lo que encuentras es profetiza, la mujer profetizaba, la mujer profetizaba, profetiza, la mujer en todo momento profetiza, y tú no encuentras en ningún momento donde a la mujer se le llama profeta, porque profeta simbólicamente es la cabeza de la mujer, entonces no eres profeta, eres profetiza y no te puedes proclamar soy profeta. Amén. Aquí hay estudio, amén, en ministerio hay estudio acerca de diferenciar lo que es un profeta y lo que es una profetisa, amén, no es lo mismo. Porque aquí se toma esta escritura y se dice, mira, Sara era profeta, no, dice que él era profeta, amén. Y orará por ti. ¿Quién oró por él? ¿El profeta o la esposa del profeta? Amén. Y vivirá, y si no la devolviere, sabe que de cierto morirá, y tú y todos los tuyos. Amén. Vamos a continuar. Es hasta el 12, vamos a continuar. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. 9. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué no has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. 10. Y dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensaba para que hicieses esto? 11. Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y 12. Y la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Amén. Y aquí ya entramos continuamos en Génesis 20, pero el versículo 17 y 18, 17 y 18, 17. Entonces Abraham oró a Dios. ¿Quién oró? Oró el profeta. ¿Quién oró a Dios? Abraham. Amén. Sara no era profeta. Amén. La Biblia no reconocen a las mujeres como profeta, las reconocen como profetisa. Amén. Porque el hombre es la cabeza del hogar. Él es el profeta. La mujer es profetisa. Amén. Pero en este caso no se está llamando que Sara sea profetisa, se está llamando del profeta. El profeta ora, él es profeta y orará por ti. Y aquí en el 17 dice, entonces Abraham oró a Dios. ¿Quién es el profeta? La cabeza. Amén. Porque aún nos constituyó Dios primeramente y ahí sale el profeta. Amén. Los hombres son cabeza. Amén. De la mujer son cabeza. Amén. Oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a su sierva y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. ¿A causa de qué se había cerrado la matriz? Amén. De la casa de Abimelech, a causa de Sara, mujer de Abraham. La Biblia reconoce a Sara como la mujer de Abraham, no la reconoce como la profeta. ¿Por qué hago énfasis en lo que es profeta y profetiza? Aunque aquí están las enseñanzas en unos estudios que se llaman ministerios. ¿Por qué hago énfasis? Hago énfasis porque cómo distinguir la voz de Dios, cómo distinguir la voz de Dios. Si a ti te profetizan, tú eres profeta, Dios te levantó como profeta de las naciones, pues esa palabra no viene de parte de Dios, porque Dios no puede contradecir su palabra. Amén.
Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento lo que podemos encontrar es profetiza. Las mujeres profetizaban, pero nunca Débora profetiza. Amén. Nunca vamos a encontrar que se llame a una mujer profeta. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Te están diciendo, Dios te levanta como profeta. Te has soñado Dios con alguien que te dice, te levanto como mi sierva, eres profeta. Te han profetizado, eres profeta. Entonces, ¿cómo distinguir la voz de Dios? Esa voz no viene de Dios porque la mujer no es profeta. Amén. La mujer no es cabeza. La mujer no está levantada como cabeza. La mujer puede trabajar aquí dentro de la obra del Señor. Esta obra es del Espíritu Santo de Dios. Vosotros me veis aquí trabajando dentro de esta obra, pero esta obra no es mía. Esta obra es del Espíritu Santo del Señor y yo estoy aquí dentro. Yo me he proclamado como profeta, no, porque profeta es cabeza. A mí Dios me ha puesto a trabajar en su obra. Esta obra es del Espíritu Santo de Dios y que yo no sea profeta no me hace menos. Que yo no tenga un llamado, por ejemplo, pastora, no me hace menos. Miren, aquí estoy trabajando de parte de Dios, pero por las escrituras, si a mí me vienen a decir, mira, por todo lo que tú hablas, por todo lo que Dios te muestra, por todo lo que Dios te revela, tú eres profeta. Yo voy a tomar las escrituras y yo le voy a decir, yo no soy profeta. Yo trabajo dentro de la obra de Dios. Si yo soy profetisa, pues Dios ya me lo dirá, Dios me lo anunciará, pero profeta no, porque la mujer no puede ser cabeza del hogar. Amén. La mujer es la esposa del profeta. Amén. Pero si Dios llamó a esta mujer como profetisa, ella es profetisa, pero no pueden haber dos profetas. Amén. Yo veo llamado dos profetas, la profeta Tar y el profeta Tar. Así mismo se juntan el profeta fulano y la profeta fulana. ¿Cómo? Son dos cabezas. No pueden haber dos cabezas, están contradiciendo. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? No, esa no es voz de Dios. Amén. Yo veo dos pastores levantados, el pastor y la pastora. ¿Cómo? No. Es un solo, él es la cabeza, él es el pastor, ella es la esposa del pastor y ella le ayuda en la obra, pero esta obra ¿de quién es? Es enteramente del Espíritu Santo de Dios, no nos pertenece, no nos hace menos a la mujer. Podemos tener el llamado de profetisa, amén. Y podemos hacer muchas cosas dentro de la obra del Señor. Pero si a mí me están profetizando o yo misma entiendo y yo me sueño, a mí me dicen, tú eres profeta de las naciones, como yo he escuchado esos sueños, te levanté como mi profeta. Amén. Te levanté como mi profeta de las naciones. Amén. Esa voz no es de Dios. Esa palabra no viene de Dios, porque la palabra no puede contradecir las escrituras. Y en la Biblia entera tú no vas a encontrar a una mujer que le hayan llamado profeta. Sí profetiza. Fue que se equivocaron y me llamaron profeta en vez de profetiza. No, no fue que se equivocaron. Es que esas personas están profetizando de su propio corazón. Están profetizando lo que ellos creen, lo que ellos piensan, lo que ellos sueñan, pero Dios no ha hablado ahí. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Te han profetizado que tú eres profeta. En este caso estamos haciéndole énfasis a estas escrituras. Amén. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? No, tú no eres profeta, porque profeta es cabeza. Lee la Biblia entera y vas a encontrar como el hombre en todo momento Dios lo ordena como profeta, pero a la mujer si aparece es como profetiza. Entonces no te ha llamado Dios como profeta. Amén. Esas voces no son de Dios. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? La voz de Dios, amén, se puede distinguir porque es clara, no hay dobleces, no hay confusión, no hay sombra de variación. Amén. Si Dios dijo aquí en el Antiguo Testamento, amén. Si Dios dijo aquí en el Antiguo Testamento los profetas a los hombres y en el Nuevo Testamento los profetas. Amén. A unos puso Dios primeramente la iglesia. Amén. Entre ellos salen los profetas. Amén. No podemos ver a un solo entre los primeros en la iglesia que haya sido una mujer. No, porque como el hombre no está cumpliendo su misión, pues Dios ha levantado mujeres para pastoras. No, Dios no va a contradecir su palabra. Amén. Dios puede levantar mujeres para que le trabajen dentro de la obra. Las mujeres sirven a Jesús, sirven al Señor. Y Dios la puede levantar para que trabajen dentro de la obra, para que estén dentro de la obra. Y Dios la puede levantar a profetizar. Dios la puede
levantar a lo que Él diga y a lo que Él quiera, pero nunca va a contradecir su palabra porque Él mismo la está diciendo y no la va a contradecir. Por tanto, las mujeres no han sido constituidas entre los primeros de la iglesia. No existen mujeres profetas, son profetizas. ¿Te soñaste que te dijeron que eres profeta? No es la voz de Dios. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? ¿Te soñaste que te profetizaron que eres profeta y eres una mujer? ¿Cómo distinguir la voz de Dios? No fue la voz de Dios. Quizá tú tengas un llamado, pero quizá no sea el de profeta. Esa voz no ha venido de Dios. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? A través de la palabra, a través de las escrituras la vamos a poder distinguir porque ellas no se pueden contradecir. Bueno, esta ha sido la primera parte, cómo distinguir la voz de Dios. Ahora volvemos con la segunda parte.